Aloha, ¿cómo dicen que les va la vida? Bueno, vamos a continuar pues en esta parte de microscopía que estábamos haciendo, ¿no? Continuando el temario de histología. Y bueno, esto habíamos visto ya la ligera historia del microscopio, de la microscopía, desde cómo había surgido hasta los descubrimientos de los científicos que habían dejado incluso nombres como Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Unos descubriendo las células en vivo y otros descubriendo únicamente las paredes celulares. Bueno, esto es más que todo un poco de las dimensiones que vamos a poder diferenciar, ¿no? Desde un nivel subatómico, del nivel atómico, vemos acá los átomos, los lípidos, las proteínas, es decir, las macromoléculas y las moléculas, incluso hasta los virus, hablamos de nanómetros, de nanómetros. Y una vez que llegamos hasta la parte celular, es decir, hablando tanto de las bacterias como tanto de las bacterias, decía, como también ciertos organelos que por teorías endosimbióticas son tomadas pues como antecesores procariontes, como son la mitocondria y los cloroplastos. Bueno, desde aquí al menos vemos desde la parte de las bacterias, ya vemos a estos organismos que se miden a través de los micrómetros. Y vemos aquí, ¿no? Como la célula vegetal llega en una escala de los 10 hasta los 100 micrómetros. Luego ya vemos los milímetros desde el huevo de una rana y continuando esta escala hasta el huevo de gallina, huevo de avestruz, donde ya hablamos pues de los milímetros y hasta los metros en el individuo. Bueno, recordad que desde los 100 micrómetros vemos todo a partir, bueno, al menos el estudio desde un microscopio, ¿no? Desde los 100 micrómetros hacia abajo para allá, hablamos de la escala microscópica. Incluso en la anatomía habíamos dicho que había una cierta diferencia entre los 100 micrómetros, ¿no? Para arriba era ya una anatomía macroscópica y para abajo era anatomía en microscópico. Bueno, estamos viendo ahí los componentes de un microscopio óptico de luz compuesta, ¿no? O simplemente microscopio luminoso, microscopio de luz. Recordemos que es compuesto porque está constituido por un conjunto de lentes que están ubicados de manera progresiva y ordenada eh, a través de estas estructuras tubulares, que ya vamos a ver. Y por el cierto, tener también la contraparte, un microscopio simple sería pues una lupa. Recordar que hay microscopios que pueden tener dos objetivos oculares, o mejor dicho, dos lentes oculares, que son estas partes de aquí, o puede haber microscopios con un solo lente ocular. En este caso hablamos de lentes monoculares o microscopios monoculares, y en este aspecto vemos que son microscopios binoculares, ¿no? Como las largavistas. Bueno, aquí simplemente estamos viendo una pequeña ejemplificación, ¿no? También hacer aquí una pequeña acotación acerca de la fuente de iluminación que vamos a ver en dos tipos. Uno que va a ser a partir de un espejo que va a refractar las luces que llegan de los fotones de luz, como también de fuentes de luz eléctrica, ¿no? Que se va a colocar en una maquinaria que está siempre cercano al microscopio. Y también vamos a ver microscopios que tienen su propia fuente de luz, que se encuentra en la base o pie, que vamos a estudiar también, ¿no? A partir de unos focos que están instaurados en esta misma estructura. Bueno, a recordar también, bueno, de hecho, bueno, sí a recordar que existen dos sistemas que van a estar componiendo los microscopios ópticos compuestos. En realidad son tres. Bueno, eran tres antiguamente, pero que en la actualidad se optó por colocar uno de los terceros sistemas en, bueno, vamos a verlo, ¿no? Había un sistema mecánico que, como indica su nombre, era la parte física, que va a estar sosteniendo la mayor parte de las estructuras de los microscopios, ¿no? En especial las partes oculares, la parte del sistema óptico. Hasta aquí vemos los dos sistemas actuales que componen los microscopios.
Pero tenemos un tercer sistema, que era el sistema de iluminación. Sin embargo, como este sistema de iluminación estaba compuesto de simplemente un par de elementos, se optó pues por colocar este sistema de iluminación dentro del sistema óptico. Por eso en la actualidad solo se cuenta con el sistema óptico y el sistema mecánico como componentes o como conformantes sistémicos del microscopio, ¿no? Lógicamente cada uno de estos sistemas va a tener sus elementos que ya estamos viendo aquí, al menos un pequeño retazo, pero que vamos a estudiar a detalle en unos minutos. Entonces recordemos, ¿no? Sistema óptico, sistema mecánico. Sistema mecánico es toda esa parte física que va a sostener lo que es el sistema óptico. Es decir, el sistema mecánico soporta el sistema óptico. Y el sistema de iluminación, lógicamente, que está dentro del sistema óptico actualmente. Pimba, y vemos una pequeña definición a través de la etimología del microscopio, ¿no? Que lógicamente proviene de la combinación de dos vocablos griegos. Uno que es micros, que significa pequeño, y scopeo, que significa mirar, ¿no? O también en otra acepción puede ser scopein. Pimba, ya pasamos eso. Así que prosigamos. Bueno, esto es un poquito de la configuración de las lentes, que son convexas, por lo cual cuando nosotros veamos al microscopio, en realidad la imagen que vamos a ver va a ser invertida. El objeto real, bueno, el observador, aquí está el lente ocular, la imagen real, y a través del objetivo vemos cómo esta se invierte. La imagen virtual que vamos a observar en realidad es la imagen invertida del objeto. Bueno, vamos a hablar del sistema mecánico, que ya hemos dicho que va a ser la parte física, la parte de sostén, que va a sostener todo lo que vamos a ver en el sistema óptico. Eso tiene que estar muy claro. Y vamos a ver que hay una base o pie, que representa la parte inferior del microscopio, es la parte más inferior, ¿no? Es la base o pie. Y sobre esta se van a colocar todas las demás estructuras del microscopio. Bueno, con respecto al brazo, es la parte, también se le llama cuello o columna. Esta constituye el esqueleto del microscopio. Ya vamos a ver cuáles son estos elementos, ¿no? Pero estas son pequeñas definiciones de los elementos del sistema mecánico, recordemos. Este es, recordemos, bueno, bimba. Bueno, el brazo sostiene muchos elementos también. Hay recordar que a través del brazo, la columna, y de la base o el pie es de donde se desplaza al microscopio en los laboratorios. Hay que tener muy en cuenta esto. No puedes desplazarlo del tubo ni de la platina, mucho menos. Bueno, hablando de la platina, va a ser la superficie donde se coloca la muestra o el objeto a observar. Las pinzas son unos elementos que están sujetos a la platina y que se encargan de mantener fija la preparación una vez que ésta se ha colocado sobre la platina. Con respecto al tornillo macrométrico, en realidad hablamos de tornillo macro y micrométrico. Pimba. El tornillo macro y micrométrico son estos que vemos aquí. Estos son los tornillos macro, ese es el más grande, y micrométrico es este de acá. El macrométrico es el que permite el primer ajuste, el, el- el- la primera muestra, la primera observación, ¿no? Permite ajustar la posición de la muestra de forma rápida y además nos brinda el primer enfoque, ¿no? En la primera vista de la muestra. Y posteriormente debe ser ajustado esta visión por el tornillo micrométrico, ya que hay que tener en cuenta que el tornillo macrométrico nos brinda movimientos bruscos de la platina, son movimientos grosos, son movimientos que van a permitir el primer enfoque, pero este primer enfoque no necesariamente va a ser el adecuado. El tornillo micrométrico es el que nos va a brindar el enfoque más preciso, es el segundo enfoque, y es a partir de este de aquí. Es el enfoque más preciso de la muestra. Este es más lento, tiene movimientos mucho más finos, por eso dice que se ajusta de forma lenta y con gran precisión con respecto al desplazamiento vertical de la platina. La platina, que hemos visto, ¿no? Que es la superficie donde se va a colocar la muestra a observar, es una estructura, por cierto, laminar, no es una estructura laminar plástica, bueno, plástico-metálica,
y que además tiene los movimientos horizontales y verticales. Los movimientos horizontales son proporcionados por unos tornillos que van a mover la pinza o van a encargarse de mover la platina de lado a lado, a diferencia de los tornillos macro y micrométrico, que lo que brindan es el movimiento verticalizado de este. El revólver es una pieza que vamos a ver que está sostenida por la parte más superior del cuello. Este es el cuello, cuello, columna o brazo. El revólver va a ser esta pieza giratoria correspondiente al sistema mecánico, donde se van a sentar los lentes objetivos, que son parte del sistema óptico, y vamos a verlos más adelante. El tubo va a ser una pieza tubular, como le indica su nombre, y que va a servir de conexión entre los lentes oculares y los lentes objetivos. Sí, pero esto es parte del sistema mecánico y óptico. Ya vamos a ver por qué. Bueno, la base o pie está representada, esta es la base o el pie, y está representada por el número 14, como vemos aquí. El brazo es el número 10, que es este de acá. Este es el brazo, columna o cuello. Recordemos que el brazo y la base son los elementos del sistema mecánico por donde se deben desplazar al microscopio, con un brazo y con el otro brazo hacia este. La platina es esta que vemos aquí, ¿no? Esa estructura laminar en forma cuadrilátera. Las pinzas que están aquí, ¿no? Con el número 6, que van a sujetar la muestra. Hay que tener en cuenta y mencionar también que antes no existían estas pinzas en los microscopios más rudimentarios, por lo cual uno tenía que hacer los movimientos de la muestra o el objeto a través de la mano, ¿no? De manera manual, como te encanta. Bueno, el tornillo macrométrico está representado por el número 12. Vemos aquí, este es el tornillo macrométrico. El tornillo micrométrico, el número 13. El revólver es el número 2, como vemos aquí. La pieza giratoria, ¿no? Que recibe este nombre pues por la semejanza que tiene con la parte giratoria de los revólvers, de los revólvers, de esa arma, para hacer... Ya bueno, el tubo es el número 1, ¿no? Que es esta pieza tubular, que conecta la parte de los lentes oculares con los lentes objetivos. Ya vamos a ver cómo son estos. Bueno, el sistema óptico, ¿no? El sistema óptico son todos esos elementos que están sostenidos por el sistema mecánico. Este sistema está conformado por dos sistemas de lentes, ¿no? Los oculares y objetivos. Habíamos dicho que el tubo separaba los lentes oculares y los lentes objetivos. Esos son los dos sistemas de lo que se está refiriendo en el sistema óptico, ¿no? Son dos sistemas de lentes, los oculares y objetivos. Los lentes oculares son los que están montados en la parte más superior del tubo, ¿no? Del microscopio. Y el nombre que recibe se debe pues a la cercanía que tiene al ojo, a la vista del observador, es decir, a la parte ocular. Por eso recibe este nombre, ¿no? De lente ocular. Sus poderes de aumento van únicamente de 10 veces. Es decir, aumenta la imagen 10 veces. Así de sencillo. Ahorita voy. Yo voy a acabar esto y voy. 10 minutos, 10 minutos. 8, ya 8, 8. Si me quita más tiempo va a ser peor. Ya, 5. Entonces el sistema óptico aumenta 10 veces, ¿ya? Esto hay que tenerlo en cuenta para hacer la multiplicación que vamos a ver, porque van a ver los lentes objetivos también, que son estos que estamos viendo aquí. Estos son los lentes objetivos que están en el revólver. Estos lentes objetivos se encuentran en el revólver y quedan cerca al objeto a observar. De ahí el nombre, ¿no? Objetivo. ¿Por qué? Porque están cerca a la muestra, al objeto. Y tienen distintas medidas. Estas medidas se van a multiplicar por el número de veces que tiene de aumento el lente ocular. Bueno, aquí está la pequeña definición, ¿no? Incluye el conjunto de lentes y elementos de manipulación. Recordemos, ¿no? Que antes era sistema óptico y sistema luminoso por separado, pero ahora incluye pues el conjunto de lentes y elementos de manipulación de luz, es decir, del sistema lumínico, para generar una imagen aumentada. Entonces, sistema óptico y sistema de iluminación actualmente
se suman, ¿no? Y brindan esta definición que únicamente corresponde al sistema óptico. Bueno, a recordar, mejor dicho, a mencionar que este sistema óptico está constituido por dos objetivos. Tiene dos objetivos. Tiene objetivos secos y objetivos de inmersión. Básicamente los objetivos en seco reciben este nombre porque no se utilizan sustancias interpuestas entre ellos, es decir, los objetivos y la preparación, es decir, la muestra, ¿no? Para que se entienda esto, vamos a ver una imagen. Los objetivos secos son estos, en seco. Vamos a ver que son de medida específica, pero la definición propia es esta, ¿no? Que no utilizan ninguna sustancia entre el lente objetivo y la muestra para poder observar la muestra que está sobre el portaobjeto. No, recordemos que la muestra siempre está en un portaobjeto y un cubreobjeto, ¿no? Que está conteniendo la muestra que queremos observar. Y vemos que no hay ninguna sustancia interpuesta entre ellos. Generalmente estas sustancias son de carácter líquido u oleoso, es decir, son como grasosos. Bueno, los objetivos vemos que proporcionan aumentos que van desde el 4x, 10x, como vemos aquí, 20x y 40x, hasta incluso en microscopios más modernos de 60x. Dicho aumento vemos que se encuentra en la parte superficial de estos objetivos, como vemos acá, ¿no? Tenemos de 4x, es decir, que aumenta la medida 4 veces, y estos son llamados panorámicos. Muestran una vista panorámica porque recordemos que esto se multiplica con los aumentos de los lentes oculares. Entonces aquí sería 40, ¿verdad? 40 veces la imagen. Acá está el 4, acá está el 10x y acá está el 40x. Del 40x hasta abajo, es decir, hasta el 4x, corresponden a los objetivos en seco. De hecho, el 10x es denominado seco débil y el 40x seco fuerte. Y con respecto al de aumento de 100x, es decir, que se multiplicaría con el ocular, que es 10x, nos daría un aumento de 1000 veces, es el único que nos brinda el objetivo en inmersión. ¿Por qué? Porque vemos que se interpone entre el objetivo y el portaobjeto, es decir, donde está la muestra, una gota de aceite. Está interpuesta entre estos dos elementos, lo que nos permite hacer una visión mucho más amplia de lo que estamos observando. Generalmente se utiliza para observar bacterias, ¿no? En el aspecto microbiológico. Aquí vemos otra imagen más representativa y vemos que se interpone. Pimba. Bueno, aquí es un recuento rapidísimo ya para ver los sistemas y los elementos. Bueno, vemos las pinzas o sujetador del portaobjeto que están aquí, ¿no? Parte del sistema mecánico. Vemos el ocular, el lente ocular, que está aquí, en número 1. Parte del sistema óptico. El cuello, brazo o columna, está aquí, ¿no? Y es parte del sistema mecánico. Luego la platina también, que ya hemos visto, parte del sistema mecánico. Tornillo macrométrico, el micrométrico, que nos brindan el primer enfoque y el enfoque más preciso. Bueno, el pivot base también parte del sistema mecánico. Si nos damos cuenta, va habiendo cierta expresión de los sistemas en cada una de estas columnas. Aquí estamos viendo los elementos del sistema mecánico y aquí del sistema óptico y lumínico, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la fuente lumínica y el condensador. Por cierto que me olvidé, bueno, que en realidad no estaba en la parte de las definiciones, pero aquí se brinda una pequeña definición. El condensador va a ser aquel filtro que va a regular el paso de la luz que es emitida por este fuente lumínico, ya sea a partir de un foco o a partir de un espejo que refracta las emisiones de los fotones de luz que van dirigidos hacia este. Y además también hay un diafragma en esta parte del sistema lumínico. Diafragma, un condensador. Bueno, y los lentes objetivos también parte del sistema óptico. El sistema del revólver, que está aquí, ¿no? En número 10 aquí, pimba. Y es parte del sistema mecánico también. Y el tubo. El tubo vemos que está en la parte del sistema óptico y sistema mecánico. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe esto?
Bueno, aquí vemos sistemas, al sistema, este sistema óptico y lumínico, ¿no? A excepción del número 10, que es el sistema del revólver, y de las pinzas o el sujetador, que también corresponden al sistema mecánico, ¿sí o no? Y el sistema óptico es todos los elementos que están aquí, a excepción de ya los mencionados, sistema del revólver y las pinzas o sujetador del portaobjetos. Bueno, el tubo se considera que está en ambos sistemas, ya que, por una parte, algunos investigadores dicen que el tubo corresponde al sistema óptico, ya que en realidad abarca una serie de lentes que configuran su parte interna. Sin embargo, otros investigadores, otros estudiosos dicen que el tubo corresponde al sistema mecánico, ya que en realidad únicamente conecta la parte del lente ocular y los lentes objetivos. Bien, el sistema, bueno, las pinzas corresponde al sistema mecánico, ¿sí o no? Y así estamos. Bueno, hemos ido rápido porque es un video resumen y cualquier cosa pueden repetir el video y esto queda pues para la siguiente clase, preparación de los tejidos. Bueno, pimba, que son los pasos, bla bla bla. Lógicamente para ver los tejidos necesitamos pues una serie de pasos que son bueno, la preparación de estos, ¿no? Bueno, que son estos de aquí que están en orden. En fin, esto es para el otro video, así que nada más, chaufa.